Núñez de Balboa por Octavio Méndez Pereira. Capítulo 2. El Caballero de la Virgen. Habían doblado las costas de Venezuela y navegaban hacia el oeste por el lado de tierra firme los buques de Enciso. De pronto, una mañana, se encontraron frente a la bahía donde hoy está asentada la ciudad de Cartagena, en un lugar que los naturales llamaban Cochibocoa, con otro buque todo desmantelado que parecía marchar a la deriva. Venían en él, como poco después se supo, unos 35 hombres bajo el comando de Francisco Pizarro, de los más audaces tenientes de Ojeda. Alto, enjuto, moreno, barbudo, Pizarro, que entonces podía contar unos 38 años, parecía ahora un viejo de 60. Lo mismo que a sus demás compañeros de infortunio, el hambre y las penalidades lo habían convertido casi en un esqueleto. Los ojos hundidos en las órbitas, la piel arrugada y descolorida, el cuerpo semidesnudo, lleno de cicatrices y de costras, estos hombres inspiraban miedo y compasión. ¿Pero dónde está el capitán Ojeda? ¿Por qué aparecen ustedes por aquí y en esta situación?, preguntó el bachiller Enciso, sospechando una insubordinación y una fuga fraguada por Pizarro. El capitán Ojeda, respondió este, nos ha abandonado. Salió con su amigo el pirata Bernardo de Talavera para apurar el socorro que vos le prometisteis. Ofreció volver antes de que transcurrieran 50 días y no hemos sabido de su suerte. Cansados de esperar y reducidas ya a unos 60 hombres, resolvimos embarcarnos para Santo Domingo en las 2 naves de que disponíamos. De estas 2 naves, la otra, a mando del teniente Valenzuela, se hundió a poco de haber salido, en medio de una horrible tempestad de la cual hemos escapado milagrosamente. Nosotros, agregó uno de los soldados, vimos el buque en medio de las olas enfurecidas, hundirse para siempre hecho pedazos. Se abrió sin duda al golpe de un pez enorme capaz de tragarse un bergantín entero. Vednos aquí, señor bachiller, continuó Pizarro. De los 35 que vinimos con Ojeda quedan unos... De los 300 que vinimos con Ojeda quedamos unos 35 quiñapos de hombres. Los demás han muerto a manos de los indios, tragados por el mar o diezmados por el hambre y las enfermedades. Era tal, en efecto, la historia de miseria, privaciones y desastres que contaban los hombres de Pizarro, último resto de la famosa expedición de Ojeda, que por lo exagerada parecía inverosímil. Su primer intento de desembarco en tierra firme le había costado la pérdida de 60 hombres, entre ellos la del famoso piloto y cartógrafo Juan de la Cosa, empresario, guía y consejero de la expedición. Había saqueado a Turbaco, un pueblo de indios gobernados por una princesa varonil y heroica llamada Metarap. Pero parapetados en un bohío, rodeados de empalizadas, los indios dirigidos por Metarap detuvieron el avance de los peninsulares. 100 flecheros mandados por la heroína peleaban en la principal entrada. La bella doncella animaba con la palabra y con la acción a su gente. Conociendo la codicia castellana, arrojábanles
desde su reducto lingotes de oro. Los atacantes hacían entonces salidas para recoger el metal y servían de blanco a las flechas. Con este y otros artificios mantuvo la fortaleza. Hubo un momento en que, para infundir confianza a los suyos, Metarab saltó la trinchera y ella personalmente mató a 4 españoles. Ardiendo de indignación, los aventureros prendieron fuego al bohío, y en aquel anillo de llamas la doncella y su guardia prefirieron morir abrazados en la hoguera antes que rendirse. Después de esta refriega, sin embargo, Juan de la Cosa se descuidó. Se echó confiadamente a descansar con los suyos bajo una arboleda, y allí los sorprendieron los indios e hicieron con ellos espantosa carnicería. El cuerpo del cartógrafo fue hallado después, reatado a un árbol como un lienzo asaetado y deforme a causa del veneno de las flechas. El mismo Ojeda, el caballero de la Virgen, como lo llamaban sus compañeros por su devoción a la Virgen, que lo protegía milagrosamente en sus mayores arrestos, estuvo a punto de perecer en la emboscada que le prepararon los indios. Anduvo solo y perdido durante varios días hasta que sus marinos y una india, su amiga, lo encontraron casi exánime entre unos manglares. Ojeda fue ayudado y luego vengado por Nicuesa, providencialmente llegado en su rumbo para Veraguas en el momento más crítico. A pesar de sus rivalidades y diferencias, Nicuesa se portó aquí como con verdadera nobleza de hidalgo castellano. Había bajado a tierra deseoso de medir de bueno a bueno su espada con Ojeda, pero al saberlo desbaratado y con pérdida de la flor de sus hombres, arrasados de lágrimas sus ojos, no pensó ya sino en reparar el desastre. Ayudado por el mismo Ojeda, entonces, antes de las 24 horas, no quedaba con vida un solo de los indios agresores. Siguieron luego los de Ojeda en busca del Golfo de Urabá, que era su destino. Pero privados ahora de su más hábil piloto, navegaron varios días sin rumbo hasta dar en una costa inhospitalaria y hostil. Lluviosa, estéril, sin recursos de ninguna clase, podía ser atacada fácilmente por todos sus lados. Allí fundaron, sin embargo, la colonia de San Sebastián, llamada así en honor del mártir de las flechas. Pero el santo patrono de la colonia, en vez de protegerlos contra estas, parece que más bien las atrajo como lluvia, y por añadidura envenenadas con hierbas y raíces, o con animales como las serpientes, las arañas y los escorpiones, y los alacranes emponzoñados, y en especial con la rana amarilla, que los indios ponían vivas al fuego hasta que el calor las hacía transpirar su veneno. Impregnadas las puntas de las flechas de esta sustancia eran más temibles que las balas de los arcabuces, y pronto lograron infundir el pavor entre los europeos, que cuerpo a cuerpo eran invencibles. Fue dura y tenaz, en verdad, la resistencia y la hostilidad. Espiaban todos los movimientos de los españoles hasta el grado de que resultaba de todo punto imposible hacer incursiones al interior del país en busca de alimentos. Envalentonados con el triunfo de guerrillas, llegaron osadamente hasta a mostrarse a campo abierto
en los linderos del bosque. Las flechas, el hambre, la inclemencia del clima y las enfermedades empezaron a diezmar a los colonos. Ojeda mismo, el incansable e invencible Ojeda, el primero que después del almirante fue a descubrir, el hombre pequeñito de fuerza legendaria, gran devoción religiosa y valor a toda prueba, fue herido gravemente por primera vez en su larga y azarosa carrera de guerrero y duelista. Debió su salvación al coraje y oportunidad con que supo aplicarse un hierro candente en la herida que le había producido el dardo emponzoñado. La compañía, reducida a solo 60 hombres, comenzó al fin a desesperarse y a perder toda esperanza en el auxilio de Enciso. Hubo protestas, insultos, insubordinaciones, escenas horribles de hambre y canibalismo. Una noche Ojeda sorprendió a un grupo de sus hombres ocupados en cocinar el cuerpo de un indio descuartizado. Fue entonces cuando el caballero de la Virgen resolvió salir en busca de socorro en la nave con la que el tal Bernardo de Talavera había logrado escapar de la Española en son de piratería. Cansados de aguardarlo, decidieron los expedicionarios que quedaron desamparados al mando de Pizarro regresar a Santo Domingo. Pero aún tuvieron que esperar a que el hambre y las enfermedades los redujeran al número que podía caber en las dos naves y que podía sostener algunos días con los 4 caballos que todavía vivían. Ni esta horrible odisea que la triste realidad de los náufragos ilustraba pudo borrar enteramente las sospechas de Enciso, hombre receloso, que en todo veía siempre un engaño o una traición. ¿Cómo era posible que él no se había encontrado ni en la Española ni en la travesía con Alonso de Ojeda? Si en la colonia de San Sebastián no había oro, ¿cómo era que Pizarro le ofrecía ahora 2000 onzas de este metal para que le permitiera regresar con los suyos a la Española? Además, él había concertado con Ojeda ir al Golfo de Urabá y allí tenía que llegar, cualquiera que fuera el resultado. Y no obstante las protestas, las advertencias y los consejos de Pizarro y su gente, dio la orden imperiosa y brusca, una vez que ellos se repusieron y se repartieron en las diferentes naves, de hacer rumbo de nuevo todos juntos a San Sebastián. En mi carácter de alcalde mayor, gritó, y fallando el capitán Ojeda, yo soy el que manda aquí. Y todos tuvieron que inclinarse. ¿Qué podía hacer Pizarro en su miserable situación? A más de que, por naturaleza, si él era hombre que sabía mandar, también era hombre de disciplina y obediencia. Pizarro y Balboa, que eran viejos conocidos, se encontraron poco después en la misma nave. Vasco Núñez, aún más que Ojeda, era el héroe de Pizarro, y a pesar de ser un poco mayor que él, lo respetaba como a un padre. Balboa, por su parte, sentía una gran simpatía por este hombre extremeño como él, alto, de nariz fuerte, ojos grandes y negros, barba larga y grandes bigotes caídos. Sobrio, infatigable, disciplinado, parco y firme en el hablar, pródigo para gastar el dinero, había adquirido casi todas estas cualidades en sus guerras de soldado por Italia, bajo el modelo del gran capitán
Gonzalo de Córdoba, huérfano de madre y abandonado por su padre, el capitán Pizarro de las guerras de Italia, había guardado cerdos cuando muchacho en los campos de Extremadura. No sabía leer ni escribir a causa de este abandono, pero mostraba un gran talento natural para las cosas de la guerra y el mando de los hombres. Había hecho a pie el viaje a Italia para ser soldado al lado de su padre. Cuando se vieron los dos valientes extremeños, se comunicaron con recelo. Vamos a muerte segura si volvemos a ese lugar, dijo Pizarro. Es una costa estéril, abundan allí las fiebres y los indios usan flechas envenenadas. Además atacan siempre a mansalva. Y no hay duda de que allá iremos, le observó en voz baja Balboa, pues este bachiller es hombre de letra menuda, suspicaz, terco y de limitado alcance. Cualquiera lo haría jurar en este momento que Ojeda está aún en San Sebastián y que vosotros volvéis allá en calidad de prófugos, por él capturados. Pizarro no respondió a esta observación, reduciéndose los bigotes hacia abajo, como era su costumbre de taciturno. Se quedó pensativo y triste, la mirada perdida en las lontananzas del mar. El crepúsculo del trópico, que era un lujo de policromías, iba fraguando figuras caprichosas y raras en el cielo.